Buenos días, estamos este lunes 24 de marzo del 2025 aquí desde la 66 legislatura. Soy Jaime López Vela, diputado federal y presidente de la Comisión de Diversidad. Hoy nos hemos propuesto realizar un foro que tiene como finalidad poner sobre la mesa la atención que requiere la pandemia del VIH que sigue presente en nuestro país, una pandemia que se dejó de lado a partir del surgimiento de la otra pandemia, la del COVID, pero que sigue causando nuevos casos, muertes y por lo que hemos emprendido una serie de acciones para reavivar la atención que requiere, decía yo, la pandemia del VIH. El VIH es una pandemia que afecta de manera general a la población, pero de manera particular afecta, en el caso de México, a poblaciones clave, como se conocen, que son los grupos más afectados y entre ellos la de hombres que tienen sexo con hombres, en donde estamos los hombres gays, los bisexuales, pero que también afecta a las mujeres trans en un 80%, de acuerdo con los datos del CENSIDA. Y por eso es que desde las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado y que han venido trabajando para atender y resolver la problemática que representa el VIH en México, hoy nos honran con su participación y con su presencia, y son a ellos a los que les daremos de manera fundamental la voz. Nos acompañan además la diputada Laura Hernández, integrante también de la comisión. Nos acompaña la diputada Aurora Villeda desde Tlaxcala, bienvenida diputada. El diputado Rodrigo Mireles desde Aguascalientes, bienvenido diputado. Y tenemos una invitada especial para este foro que se va a desarrollar, que es la diputada Susel Paredes, que viene desde Perú. Y ya veremos a lo largo de la jornada pues todo lo que vamos a desarrollar. Además está con nosotros también el representante para América Latina del Global Equality Caucus, Eric, bienvenido. Y pues vamos a darles, decía yo, la participación a las organizaciones de la sociedad civil que han venido apoyando una iniciativa que es la derogación del delito de peligro de contagio. Y un poco haciendo historia de la iniciativa, hay que recordar que esta tipificación se hizo allá en los años 30, cuando el México rural de entonces pues estaba preocupado por un problema muy puntual que era la sífilis, que hoy por fortuna ya tiene otra atención. Este delito se reformó allá por los años 90 a partir del surgimiento de la pandemia del VIH-Sida. Y fue entonces cuando de manera particular se ensañaron los legisladores de entonces criminalizando a las personas que viven con VIH. Una situación que viola los derechos humanos, una situación que no resuelve el problema de la transmisión de la pandemia, una situación a la que hoy le estamos poniendo alto como parte de la atención que requiere el VIH. Ya hemos logrado que se aprobara esta iniciativa primero en el estado de Nayarit, luego en la Ciudad de México y más recientemente en Colima. Y sí, vamos a impulsar desde esta legislatura, con el apoyo de los diputados federales, que podamos hacer lo propio en todo el país para contribuir de la manera más correcta y oportuna en la atención al VIH. Entonces, pues quiero agradecer la participación esta mañana de José Antonio Matus Régules, que viene de HF, de Carlos Ignacio Aedo Rocha, de YAG México, de Misael Muñoz Calderón, de Inspira Cambio, de Francisco Javier López Lozada, de Caruma Salud y Desarrollo, de Yosimar Nava Moguel y Juan José Chávez, de La Tribu, de Carlos dos veces López de la Red Gay Latino, de Abraham Torres de la Red Nacional de Juventudes Diversas y de Javier Martínez Vadillo de la Red Mexicana de Personas Viviendo con VIH
a quienes les doy la palabra. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Híjoles. Así, ¿verdad? Los que somos bajitos. Bien, buenos días a todos, a todas y a todes. Es importante entonces poner el tema del VIH nuevamente en la política. Y para ello entonces, según les vamos a hablar de los datos duros de estos datos epidemiológicos, el Centro de Atención y de Prevención del Control del VIH-Sida, CENSIDA, en el 2024 se detectaron 15.789 casos nuevos. ¿Debería de haber nuevamente estos casos? Si deberíamos de haber atendido oportunamente y siguiendo las pautas de prevención y educación. Se suman entonces 370,000 personas viviendo con VIH a lo largo de lo que inicia la epidemia en México, siendo las personas más afectadas, como bien lo decía el diputado Jaime López Vela, los hombres gays, los hombres bisexuales y otros hombres que tienen sexo con otros hombres. Por supuesto, las personas trans y las mujeres cisgénero en estos datos tienen el 16% de los casos reportados. Un punto que llama la atención precisamente para erogar este código penal. Obviamente, decimos que Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Colima son de los estados que están reportando más casos. Gracias. Gracias. Perdón. Buenos días. La investigación médica y científica alrededor del VIH ha tenido diversos logros, como el que, con una adherencia terapéutica adecuada al tratamiento antirretroviral, las personas con VIH tengamos exactamente la misma esperanza y calidad de vida esperada, similar a las personas que no lo tienen. En este mismo sentido, también el tratamiento antirretroviral disminuye el número de copias en nuestra sangre hasta poder ser indetectables. Esta indetectabilidad hace que sea imposible o que sea igual a cero riesgo la transmisión del VIH por la vía sexual y reduciéndolo prácticamente a cero en la vía perinatal y en el parto y la lactancia. Haciendo así que el mismo virus con la innovación científica no sea un riesgo para las personas que lo vivimos y tampoco sea un riesgo para las personas con las que convivimos. Sin embargo, sigue existiendo y se perpetúa la discriminación. Esta discriminación que se cimienta en los estigmas, en los prejuicios que están afectando el bienestar de las personas, llegando a su criminalización. Gracias. Como así lo comentaban mis compañeros, en la encuesta nacional de discriminación en ADIS, conducida por el INEGI en el 2022, se puede encontrar que en el ámbito laboral las personas que más son discriminadas y vulneradas está conformado también por las personas que viven con VIH, ya que hay datos similares con la encuesta de discriminación EDIS, que se implementa acá por el COPRED en la Ciudad de México, en la cual se revela que el 75.7% de la población encuestada percibe que sí existe discriminación hacia las personas que viven con VIH o SIDA. La discriminación principalmente es causada por los prejuicios, los estigmas o las ideas obsoletas, mismas que afectan en todos los aspectos de la vida a las personas que viven con VIH. Esto puede ser desde el trabajo y la familia hasta en el acceso a un servicio de salud pública gratuito o trámites como el matrimonio. En nuestro país, este tipo de discriminación se materializa en el tipo penal de peligro de contagio, que criminaliza a las personas con VIH por su estado de salud, valida prejuicios y estigmas nocivos alrededor del diagnóstico, ya que está basado en información desactualizada, ignorando los avances de la ciencia médica.
Buenos días, Francisco López. Estos tipos penales, como el artículo 199 bis del Código Penal Federal, representan un obstáculo en los esfuerzos de prevención, detección oportuna y adherencia a los tratamientos, ya que el abordaje punitivo repercute en la salud pública al crear un miedo innecesario en las personas, que se les impide realizar pruebas de detección, acudir a recibir atención médica, medicamentos antirretrovirales y otro tipo de atención por el miedo a la posibilidad de ser perseguidas o discriminadas. No queremos más miedos. El abordaje correcto de estas situaciones de vida no es la discriminación ni la criminalización. Se deben fortalecer acciones de prevención combinada a través de diversas estrategias, incluyendo fomentar el autocuidado de la salud, la corresponsabilidad, que el Estado propicie que todas las personas tomemos decisiones informadas desde la evidencia científica, basada en la educación integral de la sexualidad, y que se garantice el acceso a los mecanismos para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, con un estricto apego al principio de progresividad. De acuerdo a directrices internacionales como la ONU-SIDA, los estados deben reexaminar y reformar tanto las leyes penales como los sistemas penitenciarios para que estén alineados con las obligaciones internacionales de derechos humanos y que no se apliquen indebidamente en el contexto del VIH ni se utilicen contra poblaciones más vulneradas. La existencia del peligro de contagio en 27 de los 33 códigos penales del país supone un acto humillante no solo para las personas que vivimos con VIH, sino para la población que no lo vive tan bien, ya que nos condena a ser víctimas del yugo de los estigmas, la discriminación y los prejuicios que dificultan el acceso a la información, la atención médica libre de estigmas y a programas de prevención, así como la obstaculización de una sociedad libre de discursos de odio contra las personas que vivimos con VIH, que venimos padeciendo desde la aparición de la pandemia hace más de 40 años. Su existencia históricamente no ha beneficiado en nada y está generando más daños que beneficios en términos de impacto en salud pública y en derechos humanos. Por ello, las personas que vivimos con VIH, integrantes de sociedad civil organizada, defensoras y defensores de derechos humanos, y me atrevo a decir que también por la memoria de quienes hemos perdido víctimas de esta pandemia a lo largo de más de 40 años, víctimas también de la xerofobia, apoyamos esta iniciativa que deroga el artículo 199 bis del Código Penal Federal en materia de no criminalización a las personas que vivimos con VIH por el peligro de contagio. Iniciativa a cargo de la diputada Laura Hernández y del diputado Jaime López Vela, aliados históricos en la respuesta al VIH en nuestro país, que tienen un largo camino desde sociedad civil y que hoy refrendan ese compromiso desde su quehacer legislativo en esta Cámara de Diputados. Vemos con una gran oportunidad esta iniciativa para detener los prejuicios y los estigmas hacia las personas que vivimos con VIH en México y para dar un mensaje claro al mundo ante la necesidad de reforzar la respuesta en materia de VIH, así como para acercar a toda la población a programas de información y de prevención para poner fin a esta epidemia. Buenos días, Antonio Matus, HF México. Esta recomendación de derogación del tipo penal de peligro de contagio no es una ocurrencia, es una recomendación internacional del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH y el SIDA. ¿Qué recomienda y qué recomendamos? Sigamos el camino de los derechos y pongamos a nuestro país a la vanguardia como pioneros, pioneras en una acción afirmativa en pro de la vida de las personas que viven con VIH. Hacemos un llamado urgente
urgente y enérgico para acabar con la criminalización de las personas que viven con VIH, para caminar en verdad y de manera formal a una sociedad más justa e incluyente. Vivir con VIH no es un crimen. Derogar salva vidas. Exigimos al Congreso de la Unión, así como a las entidades federativas y a sus congresos estatales, la derogación del tipo penal de peligro de contagio. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Quisiera pedirle a la diputada Laura Hernández que nos ayude para ir cerrando este evento. Bueno, realmente sí estoy pues emocionada y lo saben muy bien muchos de los que nos están acompañando aquí, de todas y todos los que están aquí, Javier, el abogado Matus y pues todos los que están y los que faltan y que seguramente nos están viendo y que estarán en el foro, que es un foro que me atrevo a decir que es histórico, porque esta iniciativa que presentamos el diputado Jaime López Vela y su servidora Laura Hernández ya fue aprobada en la Comisión de Justicia y lo que necesitamos es que baje al Pleno y sea votada. Y aquí les hago un llamado a todas las organizaciones civiles que nos ayuden, que den seguimiento y que además, si pueden hacerlo, den seguimiento para que la Jocopo pueda bajar al Pleno lo antes posible. Y les doy las gracias a HF, a C por estar aquí, al Centro de Apoyo de Identidades Trans, a Inspira, Cambio AC, a Caruna, Salud y Desarrollo AC, la Tribu AC, la Red Gay Latino AC, la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes con VIH de MEXFAM, Daniel Martínez presente aquí, Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, y hay que decirlo, esta red fue la que inició esta lucha contra la criminalización del VIH, y Patricia Ponce y Ricardo Hernández Forcada, Leonardo Bastida, Carlos Méndez Benavides, fundadores de esta red y quienes ahora forman parte. Hay que darles un aplauso y sí lo pediría en este momento. Ahí voy ayer. Agenda. Es también Agenda LGBT, Red de Personas que Viven con VIH, Red Nacional de Juventudes Diversas, JAC, Transformando tu Vida C. Y espero que no me haya faltado ninguna. Muchas. Agenda LGBT, ya lo dije, pero la vuelvo a decir. Y pues eso es cuanto y iniciamos ya con el foro. Le doy la palabra a Jaime. Gracias, diputada. En efecto, la atención al VIH que nos hemos propuesto dar a partir de impulsar esta iniciativa y de iniciar el foro que tendremos en un momento más, tiene que ver también con otra participación muy importante, la de la educación integral de la sexualidad, la que nos ayude a resolver de fondo el problema del estigma, pero el problema también de la falta de atención a la salud sexual que provoca en gran parte que esta pandemia siga presente. Y por eso está con nosotros Rodrigo Moeno, el presidente de la Federación Mexicana de Sexualidad, a quien le damos la voz. Gracias, diputados. Muy buen día a todas, todos, todes. Diputado López Vela, diputada Hernández, gracias por el espacio para dirigirme a ustedes. Hoy me dirijo con un sentimiento de esperanza y determinación. Estamos aquí para defender un cambio fundamental en nuestro sistema legal, un cambio que representa nuestra evolución como sociedad y como nación comprometida con los derechos humanos. La iniciativa que propone derogar el artículo 199 bis del Código Penal Federal no es simplemente una modificación legal, es un acto de justicia histórica, un reconocimiento de que nuestras leyes deben de estar al servicio de la dignidad humana y no perpetuar la discriminación. Este artículo, concebido en 1940 para enfrentar la sífilis y modificado en 1990 bajo premisas completamente equivocadas sobre el VIH, ha fracasado en su propósito de salud pública. Lo que sí ha logrado es profundizar el estigma, alimentar el miedo y convertirse en un instrumento de persecución
persecución contra personas que viven con VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Es momento de preguntarnos, ¿por qué criminalizar en vez de ofrecer atención médica? ¿Por qué amenazar con prisión en vez de sanar? La ciencia nos ha demostrado que el VIH ya no es una sentencia de muerte. Con tratamiento adecuado, una persona con VIH puede llevar una vida plena y saludable, sin representar riesgo de transmisión para nadie. La evidencia científica nos muestra claramente dónde están los verdaderos peligros de contagio: en la falta de acceso universal a la PrEP para las personas en mayor vulnerabilidad, en las barreras para el diagnóstico oportuno, en los obstáculos para iniciar tratamiento temprano. Es ahí donde debemos enfocarnos, en prevención combinada, diagnóstico accesible e inicio inmediato de tratamiento. Mientras mantenemos vigente este delito, estamos enviando un mensaje contradictorio. Por un lado, promovemos campañas para que las personas nos realicemos pruebas y por otro, las amenazamos con sanciones penales si resultan positivas. Esta contradicción es inaceptable e ineficaz desde cualquier enfoque de salud pública. La derogación del delito por peligro de contagio es congruente con los principios de la Cuarta Transformación: poner al centro de nuestras políticas a las personas más vulnerables y eliminar estructuras que perpetúan la desigualdad. No podemos hablar de una transformación real si mantenemos leyes que criminalizan a personas por su condición de salud. Compañeras, compañeros, compañeros, esta iniciativa representa un mínimo indispensable para que México pueda alcanzar las metas de ONUCIDA en 2030. Un objetivo que compartimos desde todos los sectores aquí presentes hoy. No podemos hablar de eliminar el SIDA como problema de salud pública si mantenemos barreras legales que obstaculizan la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Y es igualmente crucial reforzar la impartición y el acceso universal a la educación integral en sexualidad, en cumplimiento con el artículo 3º constitucional. Una población con AIDS de calidad sabe prevenir, sabe detectar y sabe atender el VIH. Más aún, sabe no discriminar, no estigmatizar y generar estilos de vida más saludables. Invertir en educación sexual también abonda trascendentemente a disminuir las brechas en la respuesta al SIDA. La Ciudad de México y Nayarit ya han dado pasos decisivos al derogar este delito. Es tiempo que la Federación haga lo mismo, enviando una señal clara a los estados que falta, donde esta figura jurídica está vigente. No es casualidad que los países con mejores resultados en el control del VIH son aquellos que han abandonado enfoques punitivos y han adoptado estrategias basadas en derechos humanos, evidencia científica y fortalecimiento del liderazgo comunitario. Expreso en nombre de la FEMES mi profundo agradecimiento y reconocimiento al diputado López Vela por convocarnos a este encuentro, por su impulso a esta iniciativa, su activismo y legado para derribar estas barreras obsoletas para la gran diversidad de la población de México. También extiendo a Luis Manuel Arellano una gratitud profunda por sus invaluables contribuciones editoriales y reflexiones sustentadas en evidencia que han sido decisivas para sensibilizar sobre este tema en la opinión pública y en múltiples espacios. Colegas, hoy tenemos la oportunidad de hacer historia. No es simplemente sobre derogar un artículo en el Código Penal, es sobre afirmar que en México no criminalizamos enfermedades, no perseguimos a personas por su estado de salud y no permitiremos que el miedo y la desinformación dicten nuestras leyes. Es sobre reconocer que la respuesta al VIH debe basarse en la ciencia, los derechos humanos, la suma de esfuerzos y poner al centro a las personas y comunidades. Es sobre construir un México donde todas las personas, independientemente de su condición de salud, pueden vivir con dignidad y respeto, y hasta que la dignidad se vuelva costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Rodrigo. Pues este es un reconocimiento, en efecto, a la labor de todas las organizaciones, a los activistas que nos acompañan esta mañana, pero también un claro mensaje a la Secretaría de Salud de nuestro gobierno federal para que atienda pues los resultados de este foro que tendremos hoy por la mañana. Y para concluir, no sé si tenemos alguna pregunta. No. Pues entonces les agradecemos a todas, a todos y a todes por acompañarnos esta mañana y en un rato más iniciaremos el foro. Muchas gracias y buen día.